Hoy es diferente, todo ha cambiado y pienso tus promesas. Nunca me has dejado una y otra vez. Lo vuelvo a creer, tu mano me ha salvado. En medio de la noche, en ti seguro estaré. Peleas mis batallas, en ti yo confiaré porque eres vencedor, más que vencedor, y todos lo cantan. Dice, eres único, Dios incomparable y bueno, alzo mis manos. Buenos días, Casa de Refugio. Buenos días. Bendito seas en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición es tener este día tan diferente. Nos podemos sentir extraños allí en nuestra casa y no en nuestro edificio de la iglesia. Pero ¿saben? Tu casa hoy también es casa de refugio, porque el Señor Jesucristo está. Él es nuestro refugio. Donde estemos, estamos habitando en su casa. Mira al que tienes al lado allí, en tu familia, tu amigo, míralo y dile, estás en casa de refugio. Estás en casa de refugio. Dale un abrazo, dense un abrazo, darle gracias al Señor por su misericordia. Donde estemos, Él prometió estar. Y la unidad que estamos evocando en este domingo 16 de agosto, aún en la distancia, es real, porque es en el Espíritu Santo, unanimidad en el Espíritu Santo. En primer lugar, quiero agradecerte, bendecirte por esa obediencia, por ese ánimo de no perder esta oportunidad de disfrutar de un servicio diferente. Y quiero que recibas de parte del Señor una bendición especial por tu persistencia, por tu anhelo, por tu búsqueda, por el ejemplo, los que estamos en familia, por el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Se trata de más allá, de estar más allá de cuatro paredes. Se trata de vivir en la presencia del Señor y Él está donde está su iglesia, y su iglesia eres tú, soy yo. Somos aquellos que hemos creído en Él. Quiero entonces pedirte que te dispongas a todo este tiempo que es diferente. Quiero invitarte a alabar, a servir al Señor por medio de alabanza, de adoración, a recordar que sus misericordias son nuevas, nuevas cada mañana. Y sabes, creo que es un momento muy determinante para traer esa verdad al presente. Lo que estamos viviendo como nación no nos puede hacer olvidar la verdad. Él extiende su misericordia sobre nosotros y nosotros entonces le alabamos y le alabaremos con todo el corazón. ¿De dónde viene mi socorro? Estelas de misericordia
Yo quisiera saber si estás conectado. Por favor, hazte sentir. Lo puedes hacer por medio de comentarios, lo puedes hacer por medio de participación en el chat, por comentarios en nuestra transmisión. Pero queremos saber que estás aquí en esta ocasión tan especial, que te has preparado, si puedes compartir fotos de cómo preparaste tu casa, de la cena. En realidad, alienta nuestra unidad y nuestra fe con obras, mostrar lo que creemos, lo que vivimos, donde quiera que estemos. Quiero recordar a toda la congregación que como hijos del Señor estamos por medio de la Fundación Obed recolectando, haciendo verdad la palabra de Dios en medio de nosotros. Allí está toda la información en esa imagen. Por favor, recuerda que nos estamos haciendo partícipes por medio de la red de hospitales que nos ha propuesto Sandra Zorro, que tiene los contactos. Estamos conectados con lo que realmente se necesita y que podemos dar de manera rápida, ágil, para que sea una ayuda efectiva en este momento. Allí están los datos, tómalos. Si necesitas mayor información, con Sandra o conmigo te puedes comunicar y estoy segura que Dios está en medio de nosotros como iglesia para que tengamos un impacto de su luz en medio de tanto dolor y de tanta tristeza que se está viviendo alrededor de nuestra nación. También quiero recordar con unos rápidos anuncios que estamos en nuestro curso de estudio bíblico, que entramos en la semana 14, que están ingresando de hecho nuevos estudiantes. Es el tiempo de hacerlo y te invito a no claudicar, te invito a permanecer, te invito a estar. Es necesario estar en lo que Dios nos ha llamado a estar. También quiero que no perdamos esta oportunidad de orar juntos por nuestros niños. Allí donde estamos, tome la mano de su hijo, de su sobrino, de su familiar, de su amigo, aquel que está bajo su cobertura, que es menor de edad, y vamos a bendecirlos. Nosotros tenemos ese ministerio en medio de esta casa y es guardar las generaciones, esconderlas en el amoroso hueco de la mano del Señor por medio de una oración efectiva, de una intercesión. Entonces, por favor, hazlo y acompáñame a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta diferente ocasión en la que podemos en nuestro hábitat de nuestra casa orar por nuestros hijos y hacerlo en unidad con toda la congregación. Señor, bendice cada hogar allí donde se encuentra. Llega, Señor, con tu unción en esas casas, en esos hogares. Señor, allí esas salas, comedores sean llenas de tu presencia. Señor, que nuestros niños aprendan a vivir bajo tu cobertura en cualquier lugar donde se encuentren. Yo te ruego, Espíritu Santo, que manifiestes ahora tu presencia, tu poder, tu fuego, tu viento en medio de cada hogar. Que pueda ser, Señor, ahora para los niños un momento especial de ser avivados, Señor, con una doble porción de tu toque allí en sus hogares. Que aprendan, Señor, a representar lo que son, a vivir lo que son en la cotidianidad, en sus casas, colegios, que su vida sea un heraldo de lo que tú eres, Señor. Los presentamos delante de ti y te rogamos que ellos manifiesten tu gloria por donde quiera que vayan y que el ejemplo en su hogar, allí donde están, sea, Señor, vívido, sea tan real, innegable, que sea en ellos una consecuencia natural manifestar, Señor, tus obras en medio de esta tierra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, niños, los amamos. Allí está el Señor, donde ustedes están, allí en su casa, allí está el poder del Señor Jesucristo manifestado. Tenemos nuestras actividades semanales.
Tenemos nuestros devocionales, el tiempo de ayuno, nuestra emisora, el clamor al amanecer, martes de ministración, miércoles de curso virtual que ya lo mencioné y nuestra celebración dominical que hoy estamos llevando virtualmente, 100% virtual y no por eso es menos poderosa. Dios te bendiga por asistir, por estar aquí y te invito antes de comenzar a la palabra, te invito a que compartas el link. Comparte el link con alguno de tus amigos, familiares que hoy no estén contigo allí viendo esta transmisión. Invítalos a recibir de la palabra. Es necesario para todos ser edificados en este tiempo. Vamos entonces a entrar. Yo creo firmemente que nuestro Dios tiene el poder de darnos el alimento que necesitamos, que requerimos y sabe cuán sedientos estamos, cuán sediento está esta nación, cuán sedienta está esta nación, este pueblo. Nosotros estamos viviendo como colombianos la peor tragedia que hemos podido experimentar. Habíamos tenido otros movimientos sísmicos, pero no como este. Esto es muy claro. Y necesitamos unirnos, tener unidad en el sentir. Por eso es que nuestro Dios nos tiene hoy preparado el alimento que necesitamos para responder a este reto. Nunca, un reto inédito. Otras naciones han vivido cosas así, tremendas, peores, pero nosotros es primera vez que vimos esta magnitud. Y necesitamos estar sintonizados con lo que Dios quiere hacer. Ya la situación ha sucedido, pero nuestro Dios tiene la respuesta. Cantamos al final de terminar nuestra reunión anterior, ¿de dónde viene nuestro socorro, nuestra ayuda viene de Él? Alzaremos nuestros ojos a los montes, lo declaramos esa verdad, esa palabra. Bueno, es tiempo de vivirla. Es tremendo porque si usted recuerda y si revisa nuestras redes, hace 8 días cuando hablamos, cuando el Señor nos dio su verdad, el pasaje del legado espiritual, nos llamó, nos preparó, nos dijo que es posible estar en el lugar que tenemos que estar en el tiempo en Dios que tenemos que estar y aún así atravesar por pruebas. Y meditando en esto es como si nos hubiera estado preparando para lo que habría de venir. Nos habló de guardar nuestra santidad, de estar resueltos como lo estuvo Eliseo en Segunda de Reyes 2, a permanecer en Betel, a estar en Betel, casa de Dios, a estar guardados en su santidad, a buscarle, pero también en Jericó no quiso dejar Elías tampoco cuando iba para Jericó dar las batallas que tenemos que dar, pero también en el Jordán estar. Y el Jordán nos habla de propósito, lo dijimos, de ese paso de nivel. Nosotros tenemos que ser conscientes que Colombia está viviendo el momento que Dios quiere que viva. Un momento que es inigualable. Él viene a mostrar su gloria, a mostrar su misericordia. Pero esta prueba tan tremenda es algo que a nosotros nos tomó por sorpresa, pero a Él no. Y hay tanta invitación en medio de este tiempo de pensar cuáles fueron las razones, el por qué pasó. Y el Señor nos viene hablando desde el miércoles. Hoy también nosotros podemos reconocer que no es tiempo, no es momento, no es el propósito de Dios que nosotros nos enfrasquemos en un porqué, sino que hay una oportunidad sin igual de vivir en propósito, de reconocer esta prueba en medio de un tiempo de bendición de parte de Dios, de no darle entrada al pesimismo, de no darle entrada. Ustedes y yo necesitamos del Espíritu
Santo para que en medio de tanto dolor y de tanta información el Espíritu que hay en nosotros no decaiga, porque somos los llamados a levantar a aquellos que están quebrantados. Es tiempo de dar consuelo y de darlo de todas las maneras que conocemos, de todas las maneras posibles. Esa resolución, esa determinación tiene que nacer en medio de nosotros. Imagínense cómo está el corazón quebrantado de aquellos que perdieron sus seres queridos, que perdieron lo que más amaban y que además han perdido la forma de subsistencia, techos, comida, casa. Y nosotros estamos teniendo la oportunidad, Dios nos guardó, tuvimos un movimiento fuerte, pero no pasó a mayores. Y yo necesito comunicar en el nombre del Señor cuál es el fruto que el Espíritu de Dios está llamando a que nosotros manifestemos en medio de esta prueba. Y por eso es el título de esta enseñanza el día de hoy, el fruto de la prueba. Por eso te invito a que abras tu Biblia en Santiago 1, 2, 4. Abre por favor tu Biblia, compártela allí con tu familia y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Iglesia, no estoy exagerando cuando te digo que venimos aproximadamente hace 1 mes y medio, 2 meses, hablando de la necesidad de tener una fe práctica, de la necesidad de que nuestras obras evidencien nuestra fe, de la necesidad de hablar menos y reflejar más, de ser hacedores. Y esta epístola del apóstol Santiago se trata de la fe que obra. Ese podría ser el tema en el que nosotros podemos resumir esta carta, la fe que obra. Y la invitación que el Señor nos tiene el día de hoy es a manifestar como iglesia, como creyentes, en medio de esta prueba tan tremenda de nuestra nación, una fe que obra. Que el fruto que manifestemos en medio de esta prueba es una fe que obra. Y llegan tantas discusiones, tantas cosas que podemos pensar, bueno, cómo obrar, qué hacer, cómo movernos. Y es tan importante recibir esa primera instrucción que está en ese versículo 2, que a todos nos parece en tantas ocasiones imposible, casi que me lo permito decir, absurda a primera vista, sin profundidad en el conocimiento del Evangelio. Nosotros decimos, pero ¿cómo es que puedo gozarme estando, atravesando pruebas? Y no solo pruebas, el pasaje dice diversas pruebas. Nosotros tenemos un entendimiento de la palabra gozo que es limitada, porque en nuestra cultura occidental el gozo está muy íntimamente relacionado con la alegría, con la risa. Y sí, ese hace parte de uno de sus significados, pero no es el significado completo a la luz de la palabra de Dios.
Cuando nosotros miramos las Escrituras, nos habla del gozo no solamente como una emoción, nos habla del gozo como una decisión, como algo deliberado, algo que se decide. Y la Biblia nos está diciendo que es la actitud correcta la que tenemos que tener en medio de la prueba. Y allí me tengo que detener porque ¿cuántos no hemos sentido que nuestro espíritu se decae? Y no es posible que demos la espalda, que ignoremos, que seamos indiferentes para no sentir el dolor, el bajón de ánimo cuando vemos esas imágenes, escuchamos esos testimonios o sentimos esa impotencia. Pero resulta que es posible estar mirando estas imágenes, estar llorando con los que lloran, estar sirviendo a aquellos que están pasando este dolor, esta dificultad, pero en la perspectiva divina, mantener deliberadamente el gozo. Porque el gozo, amados, tiene un componente de plenitud. La plenitud de saber que Dios está en control. Yo hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que nada te haga pensar que Dios no está en control. Dios es el dueño de los cielos y de la tierra. ¿Tú lo crees? Si lo crees, necesitas como yo decidirte a echar mano del gozo. Decidirte deliberadamente. Evaluar esta circunstancia de acuerdo con la perspectiva divina. Dios tiene un propósito. Nosotros dijimos hace 8 días, Señor, no pararemos, iremos contigo, iremos en tu voluntad, pasaremos por Betel, estaremos en Jericó, estaremos en el Jordán, buscaremos tu propósito, queremos ser lo que tú quieres que seamos, queremos dar esa milla extra, queremos ser ese Eliseo capaz de contener esa doble porción de la unción que hubo en Elías y cumplir su llamado. Bueno, eso no se puede quedar solo en palabras. Llegó el momento y no nos gozamos, no nos alegramos en la prueba misma. No es eso lo que dice la palabra. No es que es casi que imposible, absurdo que nosotros estemos muertos de risa, gozándonos, teniendo plenitud en la prueba misma. La prueba misma produce dolor, eso es clarísimo. Lo que pasa es que la decisión que Dios espera que tomemos es que miremos en su perspectiva y reconozcamos que Él está en control y que aun cuando esto es tan doloroso, Dios tiene un propósito. Y nos queremos hacer parte de ese propósito. ¿Tú quieres hacerte parte de ese propósito? Yo necesito hacerme parte de ese propósito. Y el momento es ahora, porque el tiempo está definido en este pasaje cuando dice, cuando os halléis. Nos hallamos en este momento. Este es el momento en el que estamos atravesando. Y dice, tenemos que saber algo respecto a la prueba. Y es que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice Santiago. ¿Sabe qué me dice a mí? Que yo no puedo alcanzar el gozo en medio de la prueba si no sé que algo se está produciendo, algo nuevo se está produciendo en medio de la prueba. Por eso es que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si yo sé que mi fe, que este mover, que estas declaraciones, que esta declaración que se hizo el 7 de agosto está siendo sometida a prueba, si yo eso lo puedo entender, entonces yo puedo entrar en una dimensión de plenitud en la que me ubico en la perspectiva divina con el propósito de Dios. Tú necesitas esa perspectiva, yo la necesito. Mirar algo tan devastador sin la perspectiva divina es demoledor para nosotros.
pero tenemos fe, seguimos creyendo. Yo sigo creyendo que Dios ama a Colombia. Yo sigo creyendo que el Señor nos ha rescatado de un hoyo. Yo lo sigo creyendo. Y muchos me decían, pero es que sentíamos que estábamos sacando la cabeza y es como un golpe que nos echa hacia abajo. ¿Sabe qué creo? Dios se va a exaltar en medio de Colombia. Ha llegado la hora, amado, la hora en que la iglesia manifieste la luz de Cristo, manifieste que es luz, manifieste que es sal, que todo lo que dijimos y hablamos todos estos meses anteriores en este año, ahora se haga. Tú y yo dijimos, queremos que Dios venga, que traiga orden. Bueno, ha llegado el momento. Ahora, la paciencia, la obediencia probada a lo largo del tiempo. Recuerda, Dios nos viene hablando. ¿Qué vamos a obedecer? En Juan 9 el Señor nos dice cómo vino a la tierra a hacer las obras del Señor, a hacer las obras de su Padre, y cómo las hacía mientras podía, mientras había día, las haría, no pararía. Pero la paciencia nosotros la tenemos que reinterpretar, porque es el momento de que se manifieste la paciencia en medio de su pueblo, sirviendo al Señor de acuerdo con la voluntad de Dios, haciendo sus obras de misericordia, llevando el evangelio de una manera práctica, con una fe que obra. Una fe que obra, ese es el fruto, ¿recuerda? Y eso es lo que va a mostrar que el pueblo de Dios está dando el fruto de paciencia. ¿Por qué? Porque todavía no estamos viendo nuestra nación como la queremos ver. Tenemos proezas maravillosas para Colombia. Siempre les he compartido que el Señor siempre me ha hablado de avivamiento desde que llegué a los pies de Cristo. Y eso todavía no ha llegado, no se ha manifestado a nuestros ojos. Pero nuestra fe está siendo puesta a prueba, para que durante este periodo, manteniendo el gozo, la plenitud, la perspectiva divina, nosotros hagamos la obra de Dios en medio de estos tiempos. La oración tiene que ser, Señor, avívame, aviva tu obra, Señor, en mí, en medio de Colombia, en medio de mi familia, en medio de esta iglesia, en medio de estos tiempos. Avívala ahora. Y por eso es que nosotros vemos que en el recorrido de este pasaje nos dice que la paciencia tiene su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Claro, porque cuando entendemos la paciencia como esa capacidad de esperar en obediencia, haciendo el bien, haciendo la voluntad de Dios, se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y dice que por medio de esa paciencia, nuestra fe probada, por medio de una obediencia, en medio de esa fe probada, en medio de esa espera, comienza a manifestarse la obra completa del Señor. Estalla el propósito. Pero nosotros muchas veces queremos que el propósito estalle estando en obediencia porque somos impacientes. Entonces me desanimo porque ¿cómo está pasando esto en Colombia? Si tú dijiste, Señor, que venía un tiempo nuevo, un tiempo diferente, tú nos hablaste, te creímos, ¿cómo viene eso? Eso es impaciencia. Tenemos que entender que no podremos tener obediencia en medio de la espera si no guardamos nuestro gozo. No deje que le abrace el llanto, no deje que le abrace el dolor. Sí, tenemos que llorar, pero también tenemos que gozarnos. No podemos entregarnos al pesimismo. No es el fruto del cristiano, no es el fruto de una iglesia que ha sido tratada. Nosotros hemos sido tratados por el Señor. Colombia ha atravesado situaciones muy difíciles. La iglesia en Colombia está en un momento
de responder a un llamado a la unidad. No podemos retroceder. Tenemos que unirnos para dar, para bendecir, para consolar. Tenemos que tocarnos el bolsillo, tocarnos nuestra comodidad. Si tenemos que viajar, viajar. Tenemos que reunir, tenemos que idear, tenemos que servir. Pero servir con gozo. Servir en esa espera de ver que se cumpla lo prometido por Dios sobre nuestras vidas, sobre la vida de la iglesia, sobre la vida de nuestros hogares, sobre la vida de esta nación. ¿Sabe? Entregarnos a la duda, al enojo, a la frustración, es falta de sabiduría. Por eso es que aun cuando el énfasis del mensaje de hoy, del fruto que el Señor está esperando de nosotros, son estos primeros 4 versículos, es claro que a partir del versículo 5 nos está diciendo que vamos a tener que batallar con nuestra necedad. Y quiero decirte varias cosas a las cuales nos puede enviar nuestra necedad en este tiempo de prueba. Y nos puede abocar a la indiferencia. A veces enfrentar este tipo de situaciones sentimos que supera nuestras capacidades, nuestras fuerzas, y elegimos un camino equivocado, que es ser indiferentes, ignorarnos. Yo no puedo ver eso. No, mejor no pienso en eso porque me deprimo. Eso es falta de sabiduría. Nosotros también podemos correr el riesgo de, en medio de este tiempo, entonces decepcionarnos de lo que sucedió y frente a lo que se nos prometió y entrar en frustración. También es falta de sabiduría. Es preciso que si alguno se encuentra paralizado, y lo entendemos y lo entiendo, de lo fuerte, dice, no, yo no, como que ni siquiera he podido digerir lo que está pasando. ¿A alguno le ha pasado eso a veces? Y como que nos quedamos suspendidos en el tiempo y pensando, ¿cómo lo haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Pues mire, eso, ese tiempo, ese shock tiene que pasar, porque tenemos que reaccionar de acuerdo al fruto de esta prueba, de lo que Dios espera manifestemos en medio de esta prueba. Y si alguno entonces no lo logra, la Biblia dice, pídale sabiduría al Señor. ¿Qué es la sabiduría sino la capacidad de obedecer sus mandamientos, no de conocerlos? Eso puede ser inteligencia. El poder discernirlo. Dios quiere esto. Pero sabiduría es la aplicación de ese conocimiento. Y Santiago dice, si alguno siente que en medio de la prueba no puede aplicar este conocimiento, esto que se está instruyendo, esto que se está enseñando, entonces pídale al Señor ayuda. Y yo quiero pedir ayuda, porque han pasado ya una semana, ha pasado unos días, ya la semana pasó de ese evento, y yo creo que necesitamos mayor sabiduría. Muchos estamos asimilando apenas, otros evadiendo, otros angustiados, apesarados. Y todo esto tiene que ser digerido en el nombre del Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, para que podamos producir el fruto que Dios está esperando. Por eso pido esa sabiduría, y que no se demore, que podamos reaccionar de acuerdo con la voluntad del Señor, y que sea pronto. La Biblia dice que nos los da a todos abundantemente, sin reproche.
que pidamos sabiduría. Pido sabiduría, Señor. Pedimos sabiduría. ¿Qué hacer? ¿Cómo levantar esta nación? Humanamente vemos esos escombros y decimos, no, esto cómo se va a reconstruir, esto cómo va a ser. Dios lo puede hacer. Dios puede hacerlo. Puede levantar de estas ruinas el sueño de la Colombia salva que Él diseñó. Y nosotros requerimos tener esa paciencia para obedecer, para hacer las obras, para hacer lo bueno, para aplicar su conocimiento en medio de este tiempo. Ya el shock pasó, me preocupa que nos quedemos ahí y que como Iglesia de Cristo en medio de Colombia no comencemos a manifestar este fruto. Y es un fruto de fe, porque todo comienza con la fe, el fruto del Espíritu Santo, todo arranca con la fe. Fe, amor, paz, gozo. Nosotros necesitamos echar mano de la fe, de la certeza, de lo que se espera, de la convicción de lo que no estamos viendo. Esperamos una nación restaurada. Tenemos la convicción de que estamos en bendición, de que el Señor está con nosotros, aún en medio de este terremoto, de estas consecuencias. Me perdona, pero no puedo dejar de enfatizar la realidad que estamos viviendo, porque el llamado de nuestro Señor es que despertemos con una fe práctica, una fe que obra. ¿Y sabe qué hace una fe que obra? Una fe que obra pide, pide, pide. Sí, estamos dando y está bien. Tenemos nuestros canales de donación, de dar en tiempo, en dinero, en ideas, y así tiene que ser y tenemos que dar más. Pero la Biblia dice en el versículo 6 de este capítulo, cuando está desarrollando la idea esta de permanecer en gozo en medio de la prueba, dice pida, pero pida con fe, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si necesitamos activarnos en intercesión, en oración. Pida. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿cierto? Y luego dice, pero si va a pedir sabiduría para actuar, pida con fe. Y esto tiene varios significados, porque nosotros necesitamos reconocer que Él nos da la sabiduría. Pedir con fe, no estoy pidiéndole al aire, le estoy pidiendo a Él, y Él da la sabiduría. Entonces yo soy un investido de sabiduría del Rey. Y como soy un investido de sabiduría del Rey, entonces puedo pedir conforme a su voluntad. Y cuando pido conforme a su voluntad, no lo hago dudando, lo hago creyendo. Por eso esa conexión que nosotros necesitamos mantener con el corazón de Dios, con su mandato, con su voluntad, porque eso es lo que nos llevará a tener una oración en fe. Una oración sabia, una oración que no es necia, que no es inútil, una oración eficaz. La palabra de Dios lo dice. Puede mucho la oración eficaz del justo. Y podemos ver nuestra nación levantarse de las cenizas y podemos verla libre y podemos ver nuestros hijos viviendo en esa generación, en esa voluntad que Dios decretó para esta temporada. Pero tenemos que despertar a ser de aquellos que piden sabiduría, pero también claman en medio de esa sabiduría, lo hacen con fe y por eso es que no dudamos de aquí para allá. Y termina este pasaje, que con eso quiero terminar la reflexión del día de hoy, diciendo, no piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y el versículo 8 dice, el
hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo. ¿Cómo comenzó el pasaje? En el versículo 2, tened por sumo gozo. Y termina diciendo, no, el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Por qué? Porque se necesita de esa decisión deliberada de vivir en la plenitud de Dios, esa convicción de que Él es soberano, de que Él está en control, de que Él conoce la situación, que Él tiene una perspectiva más alta, y eso habla de propósito. Cuando lo pensamos de esa manera, nosotros no estamos sujetos a nuestro ánimo, sino que el Espíritu de Dios es fruto de la prueba, es que el espíritu fortalecido pone al servicio el alma. El alma se cubre, está cubierta, está sujeta al espíritu. Necesitamos rechazar el doble ánimo. Con eso quiero terminar hoy. Las pruebas nos invitan a producir un fruto para Dios. Un fruto precioso. El fruto del Espíritu Santo. Y es una batalla, lo sabemos. ¿Por qué sabemos que es tan duro? Porque cuando estamos en la prueba, nuestro ánimo se convierte en un caballito de batalla. Hoy, una semana después de esta catástrofe en medio de nuestra nación, recibe de parte de Dios esta instrucción. Tenemos que entender que Él está en control y que esta prueba para todos, y no olvidamos que fuimos a los que mejor les fue, es una prueba que nos permite manifestar un fruto. El fruto que Dios espera en medio de esta prueba es que seamos aquellos que muestran el carácter de Dios haciendo sus obras. Una fe que obra es necesario manifestar. Un amor ilimitado, un amor incomprensible. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El gozo inefable. La paciencia en el Señor. Seguir haciendo lo bueno sin cansarnos, aunque no veamos. Este es el tiempo. Y allí en nuestros hogares, allí en nuestras habitaciones, en donde tú te encuentres, es posible que no estés en tu casa, donde estés. Pide con fe. Yo tengo fe de que responderemos a este reto con sabiduría. Que Él nos dará sin reproche abundantemente. Que no seremos aquellos contentos un momento, molestos por otro momento, emocionados con ímpetu y luego desanimados, sino que tendremos por su misericordia en el fruto de su Espíritu Santo esa persistencia para pedir con fe, para creer, para esperar. Vamos a tomar de la cena juntos. Recuerda que este pan que compartimos, que partimos, simboliza su cuerpo, entregado en la cruz del Calvario para pagar el precio del pecado, derramando toda la sangre del Hijo de Dios
la única sangre capaz de quitar, borrar nuestro pecado. Y este pan, Él, su cuerpo, dado a nosotros. ¿Cómo podemos creer que si nos dio todo, negará algo? ¿Quieres despertar a tu propósito en este tiempo, en esta temporada, en esta fecha? Yo quiero hacerlo. Y lo pido con fe. Y Él se entregó para que yo pudiera vivir y pudiera vivir en el Espíritu. Te invito a compartir el pan y a tomar el vino, dando gracias, porque somos partícipes de su sabiduría por la entrega que Él hizo de sí mismo en la cruz del Calvario. Padre, nosotros queremos darte gracias, Señor, por habernos hecho partícipes de tu naturaleza, Señor. Nos hiciste hijos aceptos en ti por medio del sacrificio de nuestro hermano mayor, de nuestro Señor Jesucristo. Señor, qué maravilloso es saber que podemos participar de lo divino, de tu naturaleza divina, de esa inteligencia, de esa sabiduría, de esa paciencia, de ese amor, de esa fe, de esa mansedumbre, de todo lo que solo en ti puede habitar, Señor. Pero tú, por tu misericordia, hiciste el camino y nos hiciste de nuevo y nos concebiste y nacimos, y ahora te podemos pedir y tomar de esta cena. Señor, partimos el pan. Partimos el pan creyendo que no hay otro digno de ser exaltado, buscado, que no habrá socorro en otro, sino en ti. Socórrenos, socorre tu iglesia, socorre esta nación, socorre las naciones del mundo con tu salvación, con tu sabiduría, para que podamos dar el fruto en medio de estos tiempos de prueba, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bendecidos, yo soy una bendecida y puedo entonces, por su misericordia, ser de bendición. ¿Lo crees? Yo lo creo. Vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas. Vamos a enviar por el grupo y también en este momento el QR por el cual puedes hacer tu ofrenda al Señor, tu donación a la fundación en medio de este tiempo. Si es una donación para que hagamos llevar, para que la hagamos llegar a los que la necesitan en estas ciudades afectadas, en estos pueblos, en estas veredas, por favor, infórmamelo por el interno. Las ofrendas, los diezmos del Señor, puedes hacérselos llegar a esta cuenta. Creo firmemente que nuestro Dios ha traído la provisión sobre nuestras cabezas para suplir nuestras necesidades y para tener cómo bendecir a otros. Padre, yo te doy gracias por este pueblo, un pueblo que tú has levantado en medio de tantas pruebas. Y también, Señor, en este momento te glorificamos porque reconocemos que por medio de esas pruebas tú nos has enseñado el que es dar, la bendición que hay en dar, el corazón alegre que se requiere al dar. Y yo te pido que también en esto demos fruto para ti en medio de esta prueba. Haznos dadores abundantes, Señor. Quita cualquier mentalidad de escasez y que podamos ser unos canales amplios donde fluya tu provisión. Levanta a esta iglesia para servirte en esta área, en medio de esta prueba, conforme a tu propósito, en tu sabiduría. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias le damos al Señor porque sabemos que somos una casa bendecida por Dios y que hemos en mucho entendido lo que es dar, pero reconocemos que tenemos un reto por delante.
y en el nombre de Jesús con su unción daremos el fruto en medio de esta prueba. Dios te bendiga. Dios te bendiga por dar con amor, con un corazón alegre. Llegó el momento de terminar este tiempo. Espero que haya sido de mucha bendición. Espero que podamos todos sacar el provecho en el espíritu de lo recibido y actuar de inmediato, produciendo ese fruto, determinados a producir ese fruto de gozo, de paciencia, de fe, de paz para Dios en medio de estas circunstancias. Oro para despedirte hoy, domingo 16 de agosto del 2026, despedir esta transmisión, pero también darle la bienvenida a una realidad, a una cotidianidad con una fe que produce obras. En una palabra, con una fe verdadera. Padre, gracias por esta oportunidad que hoy nos das. También esto ha sido una prueba, Señor, gracias por permitirnos de estas maneras también conectarnos contigo primeramente y conectarnos como familia. Gracias, Señor, por tener a disposición el poder de tu Espíritu para manifestar tus obras, para manifestar tu fruto. Nos sometemos y nos entregamos a ti y te decimos, Señor, ayúdanos a manifestar lo que somos, hijos tuyos, luz, sal, ahora. Te lo pedimos con fe en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. En 8 días nos vemos en nuestra casa por la misericordia de Dios, todos juntos y también unánimes como estamos hoy. Dios les bendiga.